Él actualmente es docente de fonética y fonología general que se lleva en el primer semestre. También es docente de pragmática que está en el séptimo semestre. Y bueno, pues él ansioso y nosotros también ansiosos de poder conocer qué es, cómo podemos nosotros ver la fonética y fonología castellana, los puntos de articulación, los modos de articulación, tal vez alguna similitud con los otros idiomas o diferencias también. Muy bien, estimado licenciado Velarde, puede iniciar con la sesión. Muchas gracias. Licenciado Velarde, ¿me ha escuchado? ¿Está en sala? Ahora sí, estaba el micrófono desactivado. Suele pasar. Adelante, licenciado. Muy buenas tardes, agradecido por la participación de cada uno de ustedes, ¿no?, en este importante evento comunicativo, que ahora vamos a centrar básicamente en la naturaleza del fonema y del fono, y también la descripción de algunos procesos fonéticos que se presentan, en este caso, en el habla castellana, y además vamos a tratar de ver algunos aspectos sobre la transición fonética, que es muy importante para la descripción lingüística. En ese sentido, entonces, vamos a proyectar. Bien, entonces podríamos también estar consiguiéndonos unos audífonos, ¿no?, para una parte práctica que vamos a tener al final, ¿ya? Porque los audios suelen tener también diferentes calidades. Muy bien, iniciamos entonces con fonética y fonología castellana. Vamos a realizar una pequeña introducción sobre la importancia de los niveles lingüísticos, ¿no es cierto?, la importancia para la formación en lingüística. Y nosotros conocemos que en este caso la lingüística está integrada por ciertos niveles. Estos niveles se van articulando y además guardan una serie de relaciones, ¿no es cierto? Y además estos presentan un objeto de estudio y una unidad de análisis. Entonces, encontramos acá, ¿no?, a la fonética y la fonología, digamos, como en este caso, unas disciplinas, ¿no?, del nivel básico, es decir, ¿no?, de lo que es la lingüística. Entonces, la fonética y fonología es una disciplina que tiene su importancia y guarda mucha relación con lo que es la lengua y el habla. Considerando el signo lingüístico, tenemos los planos que tienen que ver con el significado y los planos, en este caso, ciertas disciplinas que también se relacionan con el significante. Las disciplinas que tienen que ver con el significado, ¿cierto?, podemos encontrar por esta parte a la semántica, la pragmática, ¿no?, que hacen la descripción del significado, del signo lingüístico. Y también encontramos la parte del análisis del significante a partir de la fonética y fonología, la morfología y la sintaxis, que estudian estructuras. Entonces, nosotros enfatizamos ahora lo que hace referencia al significante del signo lingüístico. Como podemos observar en el análisis del signo lingüístico, el significante
es una representación abstracta, ¿no? Como tenemos acá. Y también esta representación abstracta se relaciona con una representación concreta, material. Entonces aquí estamos revisando una transcripción fonética y una transcripción fonológica. Entonces, mediante esta imagen podemos nosotros comprender un poco más acerca de la fonética y fonología, porque estudia lo que son los significantes. Entonces, la fonética y la fonología tienen algo en común, que es el estudio de los sonidos. Siempre vamos a encontrar esa definición. Sin embargo, también tienen sus diferencias. Si bien comparten el estudio del sonido, lo hacen desde diferentes perspectivas. Estamos encontrando la coincidencia de que tanto la fonética como la fonología estudia lo que es el significante del signo lingüístico. Pero el plano en el que se desarrolla la fonética es el habla, y el plano en el que se desarrolla, en este caso, la fonología es la lengua. Entonces, guarda una relación directa siempre fonética con habla y fonología con lengua como el sistema de signos lingüísticos que estudiamos, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Que en fonética y fonología se estudia lo que es el significante, ¿no? Pero en las dimensiones del habla y de la lengua. Tomando en cuenta esto, hay que distinguir la naturaleza que tienen precisamente lo que nosotros denominamos como sonidos del lenguaje o sonidos del habla, que también es conocido como fonos, que tienen una naturaleza material, concreta, perceptible, ¿cierto? Y siempre las representamos con corchetes. Por ejemplo, esto que está con azul es un fono o sonido del habla. Nosotros podemos materializarlo, ¿no? Entonces, una vez que usamos, ¿no?, en el proceso de aprendizaje de una lengua, utilizamos este fono, en nuestra mente, de forma abstracta, se configura una imagen de ese sonido o fono, lo que empezamos a denominar como fonema. Entonces, el fonema tiene un carácter abstracto. Es más una representación del sonido. Por eso acá hace una distinción ya desde hace mucho sobre los sonidos y las imágenes fónicas. Entonces nosotros cuando veamos ese tipo de formalización mediante la transcripción fonética o fonológica, tenemos que entender que ella tiene una naturaleza material y esta es una naturaleza ideal, ¿cierto? Abstracta, mental. Muchas veces eso se llega a confundir, ¿no? De aquí también viene entonces lo que estudia la fonología, lo que estudia la fonética. Entonces, ¿qué estudia la fonética y qué estudia la fonología? También es importante, ¿cierto? Bueno, si hablamos de la fonología, en este caso hemos indicado que tiene un carácter abstracto, ¿no? Y configura, en este caso, mediante los estudios, se configura, ¿no?, un sistema ideal. Y esto se denomina, a este conjunto de elementos, que son los fonemas, se denomina como formas subyacentes. ¿Por qué? Porque están en los hablantes, ¿no?, como imágenes mentales. En el castellano tenemos, ¿no?, las vocales, las consonantes, que para realizar la comunicación vamos a emplear de forma abstracta mediante los principios y reglas fonológicas, es decir,
van a tener un repertorio de fonemas, pero necesitamos de los principios y las reglas fonológicas para configurar nuestros mensajes. Y luego pasarán a realizarse como formas fonéticas. Por ejemplo, acá teníamos este conjunto de fonemas y con unos principios y reglas hemos configurado una emisión como inverosímil. Entonces, en la forma subyacente está el aspecto fonológico, ¿no? Y con las reglas. En cambio, en fonética, bueno, pues se estudia básicamente, como dice, los mecanismos de producción, de transmisión, de percepción de la onda sonora que constituye el habla. Esto quiere decir que en fonética articulatoria responde a ciertas preguntas, por ejemplo, en la fonética articulatoria, cómo se producen los sonidos, qué órganos articuladores intervienen, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características de la onda sonora, de la voz, ¿no es cierto? Lo que llamamos fonética acústica y fonética perceptiva, que implica los procesos de recepción, percepción y comprensión de los sonidos del habla. Entonces, la fonética siempre está relacionada con estas denominadas ramas de la fonética, que también se integran para describir el habla. Aquí tenemos una imagen, ¿cierto?, que representa lo que estamos diciendo, ¿no? La fonología, en fonología se estudia la organización y la función de los fonemas en la lengua. Entonces, los hablantes, en este caso del castellano, tenemos un registro de fonemas que nos permite organizar, ¿no?, nuestras imágenes para posteriormente producirlas, ¿no?, como vemos acá. Y en fonética, pues estudiamos lo que es la producción, la transmisión, la percepción de los fonos del habla. Entonces acá es donde podemos distinguir. La fonología tiene como unidad de análisis a los fonemas, ¿no?, como objeto de estudio a la lengua, ¿no?, en el marco de la fonología. Y en fonética, la unidad de análisis es el fono, o sonido lingüístico, ¿cierto?, sonido del lenguaje, y en el contexto del habla. Entonces, seguimos relacionando fonología con lengua, fonética con habla. Entonces, en este hablante, ¿no?, por ejemplo, tenemos, ¿no es cierto?, un pequeño sistema, ¿no?, de fonemas que tienen una naturaleza abstracta, que pueden ser realizadas, ¿no?, en forma de sonidos, como vemos. Y entonces nos tenemos que preguntar si con estos determinados fonemas podemos organizar ciertos signos lingüísticos, ¿no?, en el caso del castellano. ¿Qué posibilidades tenemos, ¿no? Eso llamamos productividad del lenguaje, ¿no es cierto? Con ciertos elementos podemos generar un número de secuencias, ¿no?, ya forman parte del sistema lingüístico, ¿no? Por ejemplo, con estos 4 fonemas, ¿no?, podemos configurar secuencias. Observamos, ¿no?, primero imágenes mentales, ¿no?, ya haciendo uso de la distribución, de la combinación, y vemos la función distintiva también acá, ¿no? Tenemos aquí estas imágenes, ¿no?, que en realidad son abstractas, ¿no?, pero que ingresan las reglas de la lingüística, ¿no? Podemos observar que con esos 4 fonemas hemos configurado estas representaciones mentales, ¿no?, que son también representaciones fonológicas, ¿no?, o una representación fonémica en la mente. Y en el plano ya de la fonética del habla, la podemos ir realizando, ¿no?, y encontramos aquí una representación fonética.
Esto ya es material, ¿no es cierto? Tenemos sapo, sopa, poza, paso. Entonces, nosotros vemos cómo estos sonidos en su forma de organizarse, ¿no es cierto?, han configurado códigos del castellano, ¿no? Entonces, la fonética estudia esto precisamente, ¿no? La parte de las emisiones, ¿no?, lingüísticas que se están realizando. Y la parte abstracta del sistema, cómo funciona esta combinación y el carácter distintivo, estudia la fonología, ¿no?, en este caso. Entonces acá tenemos lo que nosotros denominamos la cavidad supraglótica. Esta es una resonancia magnética. Y encontramos los diferentes órganos, ¿cierto?, de articulación. Y es bien importante siempre reflexionar, ¿no?, en fonética sobre la función, las características y cómo esto, ¿no es cierto?, produce los sonidos, ¿no?, los diferentes sonidos que nosotros usamos a diario. Ahí, por ejemplo, vemos la actividad, ¿cierto?, como el velo del paladar, ¿no?, un órgano que se mueve, ¿no?, la lengua, los labios, ¿no? Y, bueno, tenemos órganos pasivos también, como los dientes, la región alveolar, ¿no?, el paladar duro, el paladar suave, el velo y la úvula, ¿no?, la cavidad oral, la cavidad nasal, ¿cierto? La importancia de la cavidad supraglótica es precisamente porque acá se produce la articulación de los sonidos. Los sonidos adquieren ya rasgos en los que se define su cualidad, ¿no?, sus cualidades. Ahí encontramos, por ejemplo, el punto de articulación, ¿no es cierto?, que nos designa los sonidos y el modo de articulación, ¿no? Entonces, dependiendo de los órganos que participan, van a empezar a tener una identidad de esos sonidos, ¿cierto? Y precisamente llegamos a identificar acá, mediante esta tabla, los fonemas del castellano. Como nosotros ya sabemos qué es un fonema es una unidad mínima, sin significado, es abstracta, ¿cierto?, que es parte del sistema de la lengua, de una determinada lengua. En este caso, estamos viendo esas unidades que pertenecen al castellano y cuyo registro, como vemos, viene desde los bilabiales hasta los velares, es decir, el sistema del castellano en particular conforma estos fonemas, ¿no?, estos fonemas. Y los fonemas, vamos a recordar que son, en este caso, unas unidades limitadas, ¿cierto? Acá tenemos, por ejemplo, 21 fonemas, ¿no?, consonantes, todas estas aproximadamente las últimas que son semiconsonantes, ¿no? Todas estas son unidades que tienen esa propiedad distintiva, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo esa propiedad distintiva es la que define si un segmento es un fonema o es un fono, ¿cierto? Y es muy importante establecer también, ¿no?, en el análisis fonológico, si tenemos unas realizaciones con muchas variantes, identificar cuál es el fonema, ¿cierto? Entonces, recuerden, los fonemas siempre se representan entre estas bases, ¿no?, y eso me indica que es una representación de un sonido que forma parte del sistema de la lengua. Y empezamos a utilizar lo que es bases del alfabeto fonético internacional, ¿cierto? Este alfabeto lo que hace es proporcionar algunos símbolos, ¿no es cierto?, que representan
que tienen ciertas características y que, como hemos dicho, formaliza en las diferentes lenguas, ¿no es cierto?, una escritura, una representación del habla. Por eso es importante también considerar el alfabeto. Así también tenemos un sistema de vocales. Obviamente aquí estamos hablando de fonemas, ¿no es cierto? Y sabemos que está compuesto de estas 5, ¿no? Y también tiene un carácter abstracto que nos permite formar las diferentes palabras. En castellano es importante porque es el núcleo, ¿cierto?, de la sílaba. Y esto nos permite generar casi todas las palabras que utilizamos, ¿no?, en la comunicación oral. Entonces, este sistema que estamos revisando es un sistema ideal, es un sistema del castellano, es decir, del español, que es genérico, ¿no?, estándar. Puede que ya en ciertas regiones, ¿no es cierto?, se pueda configurar ya un subsistema, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos ya este de sonido interdental, ¿no?, empieza a no realizarse, ¿no?, y por tanto tampoco se va a ir configurando como una imagen mental, ¿no? Entonces eso también hay que tomar en cuenta, dependiendo del contexto en el que se hace el estudio. Este es un cuadro, como he dicho, estándar, ¿no?, ideal del sistema. Una vez que tenemos tenemos acá 21 fonemas, ¿cierto?, más las 5 vocales, entonces el castellano en este sistema está compuesto de 26 fonemas, ¿no? Entonces es la que se puede ir describiendo. Los fonemas son limitados, ¿no es cierto? Cada sistema lingüístico de determinada lengua tiene una cantidad determinada de fonemas. En el caso de este castellano que estamos viendo, estándar, ¿no es cierto?, estamos reconociendo 26 unidades. Ya pasando también al plano fonético, en esta imagen podemos observar, ¿no?, los diferentes fonos que se articulan en diferentes lugares, ¿cierto? Ya con la intervención de estos órganos articuladores, realizamos diferentes movimientos, ¿no?, contactos, aproximaciones, ¿no? Y de aquí entonces vamos a empezar a generar lo que denominamos un criterio de clasificación de los sonidos, ¿cierto?, que tiene bases articulatorias. Es decir, que para ir generando una identidad para estos sonidos, lo que se realiza es identificar, ¿no?, qué órganos articulares intervienen. Para este grupo, por ejemplo, intervienen labio inferior y labio superior. Por eso se denomina como bilabiales, ¿no? Para otro grupo, interviene el labio inferior y los incisivos superiores. Entonces, esos sonidos que se articulan con estos órganos se denominan, en este caso, labiodentales. Cuando el ápice interviene, el ápice de la lengua interviene con el incisivo superior e inferior, denominamos como un fono interdental. Y si el ápice interviene con el incisivo superior, hablamos de sonidos dentales. Si el ápice interviene con la región alveolar, denominamos sonidos alveolares. Si interviene el medio dorso de la lengua y el paladar duro, hablamos de sonidos palatales. Si consideramos el postdorso de la lengua y el velo del paladar, hablamos de sonidos velares, ¿no es cierto? Y también postos de la lengua, la úvula, sonidos uvulares, ¿no? Hasta los uvulares se articulan en la cavidad oral. Tenemos también sonidos glotales, ¿no? Aquí es diferente, ¿no? La naturaleza de estos sonidos intervienen ya que son los pliegues de las cuerdas vocales, ¿no? Pues son glotales.
Entonces, es importante conocer esta naturaleza. ¿De dónde viene precisamente el hecho de asignar ciertos rasgos? ¿Cierto? Entonces, es un criterio muy básico. Es un criterio en el que se considera los órganos activos y pasivos, ¿no?, en la cavidad de la cavidad supraglótica. De igual manera, las vocales, ¿no?, las diferentes vocales, no tienen esta naturaleza, ¿no?, de articularse, toman considerando una región palatal, ¿no?, y una región velar. Nosotros conocemos las 5 vocales, ¿no?, que están acá, ¿no?, altas, medias, bajas, ¿no?, anterior, central, posterior. Entonces, esta parte de la actividad, ¿no?, obviamente la lengua se empieza a elevar a un término medio o a tener la más altura, ¿no es cierto?, para los vocales altas. Entonces, esas vocales son sonidos más continuos porque precisamente no vemos obstrucción o contacto, vamos a decir, ¿no?, entre los órganos articuladores. Es una característica, por eso van formando núcleos de sílaba también, ¿no es cierto? Entonces, hay que reflexionar también al respecto. Ahora sí vamos a ver los fonos, ¿no? Anteriormente hemos visto los fonemas, ¿no?, en castellano. Los fonos ya, en este caso del castellano, son sonidos, ¿no?, del habla, los que no podemos cuantificar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque existen muchas variables, ¿no?, muchas variantes también. O sea, aquí estamos poniendo algunos fonos, ¿no?, más recurrentes, ¿ya? Entonces, en los fonos no se puede dar un número determinado. Aquí, estos fonos también son considerados alófonos, ¿cierto?, porque en cierto contexto de habla sufren la variación. Entonces, nosotros cuando transcribimos fonéticamente, debemos reconocer precisamente la identidad que tiene un determinado fono, ¿cierto? Entonces, eso es bien importante, ¿no?, para la descripción y el análisis, poder entender, ¿no es cierto?, cómo se organiza. Y ya hemos dicho, este es el criterio articulatorio, ¿no es cierto?, es el más básico, es un criterio articulatorio. Entonces, nos indican sonidos, por ejemplo, bilabiales, ¿no? Todos estos sonidos que tenemos acá son bilabiales porque interviene el labio inferior y el labio superior en su producción, ¿cierto? Y esas tienen cualidades, por ejemplo, de ser sonidos oclusivos, ¿no es cierto?, porque los articuladores se encuentran en contacto total, ¿no? Todos estos oclusivos que vemos acá en estas dos líneas, ¿no?, estos sonidos, son sonidos, ¿no es cierto? Estos sonidos tienen la característica de realizarse con los órganos articuladores en contacto total. Si es bilabial, entonces acá vemos que los labios tienen que estar en contacto total, ¿no?, porque está ahí, es oclusivo, ¿no? Y cuando nosotros decimos que es oclusivo, este sonido se va a combinar con otro y recién se va a poder materializar, digamos, ¿no? Según la producción del habla, tenemos momentos, ¿no? Tenemos el momento de la intención, que es empezar a preparar los órganos articuladores para determinar el sonido. La tensión, que es el momento en el que estamos ejecutando el sonido, produciendo el sonido. Y la distensión es cuando el sonido que hemos emitido, ¿no es cierto?, los órganos articulares vuelven a su estado de reposo, ¿no? Entonces, para estos sonidos oclusivos, llega a desarrollarse, ¿no es cierto?, hasta la intención, ¿no?, y la tensión, digamos, ¿no? La distensión podría realizar con otro sonido más, ¿no? Entonces, este sonido, por ejemplo, es muy complicado decir, ¿no?, pero sí se va a realizar en palabras como piso, digamos, ¿no? Cuando combinamos con la vocal I, por ejemplo, pi, ¿no?, pi. Entonces, algunos, por ejemplo, dicen, ¿no?, ¿no?, es sordo, ¿no?, por eso no viven las cuerdas vocales, ¿no? Pues si decimos solito, por ejemplo, ¿no?, pi,
ya con la vocal. Como la vocal y es sonora, entonces resalta más la vocal, ¿no? Pi. El sonido también, ¿no? Es bi sería, ¿no? Con la vocal. ¿No? En este caso, b, ¿no? Luego tenemos sonidos dentales, ¿no? Acá, oclusivos. Oclusivos quiere decir que todos los sonidos van a estar en contacto total. Pero en estos sonidos ya no va a estar en contacto total los labios, ¿no? Labio inferior y superior, sino dental, dice. Cuando es dental, lo que está en contacto, lo que entra en contacto total, es el ápice de la lengua y la carilla posterior de los incisivos superiores, ¿no? Por eso es dental. Aquí tiene la marca diacrítica, ¿no es cierto?, que nos indica que es un sonido dental, ¿no? De igual manera, ¿no? Estos dentales las realizan más que todo en la variedad del castellano andino, ¿no es cierto? Pues si nosotros pertenecemos a esta variedad de habla, en las transcripciones, pues hay esa tendencia a usar sonidos dentales, ¿no? ¿Qué quiere decir un sonido dental? Que cuando yo digo una palabra como, por ejemplo, toro, ¿no? Digo la emisión toro y tengo que darme cuenta si el ápice, es decir, la punta de la lengua, entra en contacto con los dientes, ya es dental, ¿no? Toro, ¿ya? Y si no entra en contacto con los dientes el ápice de la lengua, sino con la región alveolar, que es esta parte, ¿no es cierto?, la región alveolar. Entonces, en ese caso ya hablamos de un sonido alveolar, ¿no? Toro. Toro dental, toro alveolar, ¿no? Tiene que ver eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, de igual manera, estos sonidos son oclusivos, ¿no? Oclusivo quiere decir que los órganos articuladores que intervienen están en contacto total, ¿no? También tenemos sonidos velares, ¿no es cierto? Este sonido, que tampoco puede emitir de forma directa, ¿no es cierto?, pero puede decir la palabra codo, por ejemplo, ¿no? Codo. Caso, pues, ¿no? Y su correspondiente sonoro, gato, gallo, ¿cierto? Entonces nosotros en fonética tenemos que tener cuidado de cómo decir, ¿no?, su naturaleza de estos sonidos. Muchas veces decimos, esta es la P, la B, ¿no?, pero esas ya son letras, ¿no? Hay dos formas en este caso, para estos oclusivos, como hay un poco de complejidad para emitirlas, si no es en combinación con otro sonido, lo que podemos utilizar son sus rasgos, ¿no? En vez de decir este fono, ¿no?, P, nosotros podemos indicar, ¿no?, el sonido bilabial, oclusivo, sordo, ¿no? Con esos tres rasgos ya se entiende que me refiero a este fono, ¿no? Y si digo el sonido alveolar, oclusivo, sordo, ya me estoy refiriendo a este otro sonido, ¿no? Por eso es la importancia de saber los rasgos. Si digo el sonido velar, oclusivo, sonoro, entonces me estoy refiriendo a este sonido, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces esa naturaleza tiene estos sonidos oclusivos, ¿ya? Pasamos a los fricativos. Los sonidos fricativos en el castellano, ¿cierto?, ya son sonidos continuos, ¿no? Lo que se presenta es un contacto parcial de los articuladores, ¿no es cierto? Un contacto parcial. En estos sonidos ya los puedo emitir porque no hay un contacto total de los articuladores, ¿no? ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, este sonido o este tono, ¿cierto?, es bilabial, ¿no?, pero es sordo, es decir, que las cuerdas vocales no vibran, ¿no? Entonces su emisión es como, ¿no?, y puedo sostener. Es otro, ya es otra realización, pero es sonoro. Este sonido, ¿no?, cuando decimos la palabra lobo, por ejemplo, ¿no?, lobo, es continuo. Entonces, sonido, ¿no? O bien puedo utilizar sus rasgos, ¿no? Este fono, ¿no?, bilabial, fricativo, sonoro, ¿eh? En los labiodentales ya interviene el labio inferior y los incisivos superiores, ¿no?, en los labiodentales. Y tenemos sonidos sordo y sonoro. Este sonido, el primer sonido es, ¿no?, que conocemos como F, pero este sonido está entre corchetes, es un sonido lingüístico, ¿no? No es una letra. Entonces, su emisión es, ¿no?,
El otro sonido que no usamos en este contexto es v, ¿no? V, en vaca, por ejemplo, ¿no? Vaca. Es otro sonido interdental, ya interviene los incisivos superior e inferior y el ápice de la lengua, ¿cierto? En los interdentales. Y este sonido, en nuestro contexto tampoco lo realizamos, ¿no? Esta simbología de la FI es el sonido, ¿no? Cuando decimos cena, zapato, ¿no? Zapato, ¿no? ¿No? Y su correspondiente sonoro que es d, d. En emisiones como hada, digamos, ¿no? Hada. O lodo, ¿no? Lodo. Luego tenemos acá otros fricativos, ¿no? S, z, ¿no? Este conocemos como la doble R, ¿no? Z, s, sordo, sonoro. Estos son alveolares. Quiere decir que acá, por ejemplo, el ápice de la lengua se aproxima a la región alveolar, porque los fricativos no entran en contacto total, solo se aproximan. ¿Qué se aproxima? Decimos, en este caso, los alvéolos con el ápice de la lengua, porque así se producen los sonidos alveolares, ¿no? S, z. Luego los palatales, ¿no? Aquí tenemos sh, shave, shanta, ¿no? Sh. Y su correspondiente sonoro, j, ¿no? Llanta, llave, ¿no? Sh, j, ¿no? Que son otros sonidos, ¿no? Que están presentes en otras variedades, ¿no? Tenemos también aquí los velares fricativos, ¿no? Puedo decir jaza, ¿no? Ojo, ¿cierto? De sordo. Como es velar, interviene el postdorso de la lengua, ¿cierto? Y el velo del paladar. Pero ¿cómo interviene? En posición de sonido fricativo, que solo se aproxima, ¿no es cierto? Luego tenemos el sonido que es, en este caso, el sonoro, g, ¿no? También lo conocemos, g. Cuando decimos, por ejemplo, logro, ¿no? G. Esto siempre va a estar antes de una vocal. Ogro, pueden decir, ¿no? Logro, ogro. Largo, ¿no? Entonces, está fricativizado. Esos sonidos ya podemos decir, ¿no? ¿No es cierto? Podemos decir s, z, sh, y, g, ¿no? O bien puede usar su identidad fonética, ¿no? De acuerdo a que esté el articulatorio, ¿no? Si tomo en cuenta este fono, puede decir el sonido velar, fricativo, sonoro, ¿no? Entonces vemos que cada sonido se distingue, ¿no es cierto?, de otro y llega a adquirir una identidad, ¿no? Que es muy importante cuando hacemos el contraste de segmentos en el análisis fonológico. Si están involucrados dos sonidos, entonces tenemos que conocer cuál es su identidad, ¿no? Su naturaleza. Y por eso es importante en fonética, ¿no es cierto?, describir precisamente los rasgos que tienen estos fonos, ¿ya? Luego tenemos también fonos africados, ¿no? Ts, ¿no? Ts. Combinación. Africado quiere decir que en un primer momento los articuladores están en contacto y luego en un segundo momento adoptan la posición de un sonido fricativo, ¿cierto? Ts, zzz, ¿no? Tenemos aquí palatales ch y j, ¿no? J. Es este sonido que era j, se parece a la y, ¿cierto? Con este sonido oclusivo, ¿no? Ambos j, ¿cierto? Entonces también son variantes, ¿no? Luego tenemos otro grupo especial que son los sonidos nasales, ¿no? Los nasales característicos de la lengua, porque las nasales, o en este caso los fonos, se realizan por la cavidad nasal, ¿no es cierto? Por eso son nasales. Y para que se realice por la cavidad nasal plenamente, tiene que existir una obstrucción momentánea en alguna parte de la cavidad oral, ¿no? Por ejemplo, para este sonido que es bilabial, si vamos a querer que se realice como bilabial plenamente, ¿vale?
vamos a nosotros cesar el paso de la corriente de aire con labio inferior y labio superior. Por eso el sonido resultante es ¿no es cierto? Entonces su sonido es ¿no? O podemos decir el sonido bilabial nasal sonoro, ¿no? Estas nasales tienen esa característica de ser sonidos sonoros, ¿no es cierto? El labio dental. El sonido labio dental, ¿no es cierto? Que interviene el labio inferior y los incisivos superiores. Encontramos con una palabra como anfibio, ¿no? Anfibio. Envidia, ¿no? El sonido interdental, cuando tenemos sonidos aquí que siguen como los interdentales, ¿no? Como en la palabra panza, digamos, ¿no? Panza. Esa nasal en panza es interdental. ¿Por qué? Porque se produce, en este caso, con obstrucción de los incisivos, ambos incisivos, más el ápice de la lengua, ¿no? Panza. Cuando decimos panza, en ningún momento, por ejemplo, el alveolo entra en contacto con el ápice de la lengua, ¿no? ¿Ya? Panza. Luego tenemos el dental, ¿no? Que generalmente se dentaliza cuando usamos también sonidos dentales, ¿no? El alveolar, tenemos acá, el palatal, ¿no? Lo conocemos como ñ, ¿no es cierto? Su simbología fonética. Y, ¿no? Y tenemos también los sonidos velares, ¿no es cierto? Los sonidos velares que se realizan ante sonidos también velares, como la palabra mango, ¿no es cierto? Mango, ¿no? Podemos decir ángel, ¿no? Entonces muchos de estos sonidos son variantes, ¿no? De todo este grupo que estamos revisando, solo 3 llegan a ser sus fonemas, ¿no? Que hemos visto. Vamos a revisar acá, fíjense. Aquí tenemos muchos alófonos, ¿no? Muchas realizaciones. Pero en el cuadro de fonemas, si retrocedemos, solo tenemos 3 fonemas nasales, ¿no? ¿No es cierto? Los demás son variantes, ¿no? Eso también es importante. Luego tenemos los sonidos líquidos, ¿no es cierto? Laterales. Estos sonidos líquido lateral se producen por los lados de la lengua, ¿no es cierto? Tenemos aquí lo que conocemos como lo que es la representación de la L, ¿no? Acá. ¿Ya? Aquí. Y también tenemos aquí el sonido líquido lateral. Su forma dentalizada, como en la palabra alto, ¿no es cierto? Cuando decimos alto y es dental, el sonido son dentales, entonces el dental, ¿no? O cuando también puedo decir aquí el sonido alza, ¿no? Alza. Este líquido lateral se está interdentalizando también, ¿no? Es interdentalizado. Luego tenemos los líquidos vibrantes simple y múltiple, ¿cierto? Esto también podemos emitir. Como es simple, existe solamente un contacto, ¿no? en los articuladores, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer este sonido acá, ¿no? Vamos a poner sus rasgos, ¿no? Vamos a indicar que es agresivo, ¿cierto? Porque se produce en el proceso de expiración de la corriente de aire. Es un sonido oral, ¿no? Porque el velo del paladar está adherido a la pared de la faringe, ¿cierto? Es un sonido alveolar porque interviene el ápice de la lengua y la región alveolar. Y decimos también que es un sonido, en este caso líquido vibrante simple, que nos indica que estos articuladores entran en contacto una única vez, ¿no? Son los labios que ponemos ahí y el sonido sí se realiza, ¿no? Este sonido entonces tiene la característica también de ser sonoro, ¿no? Porque las cuerdas vocales vibran, ¿no? Entonces, mediante esa tabla también podemos hacer la representación de cómo se emite este sonido, ¿no? Este fono. Entonces, como este sonido es simple, ¿cierto? Solamente un contacto no tiene. Y se nota muy bien cuando decimos la conjunción pero, ¿no? Pero no vino, ¿no? Cuando decimos pero, ¿no? Hay un contacto, ¿no? Ahora si digo reloj, ¿no? Reloj. De igual manera, un contacto no tiene que existir, ¿no? Si digo reloj, como comúnmente decimos,
hacemos referencia a este otro sonido, ¿no? Z. Ahora, si digo reloj, es líquido vibrante múltiple, ¿no es cierto? Entonces, estos tres que estoy encerrando, ¿no es cierto? Contextualmente hay que distinguir, ¿no? Si el hablante dice, ¿cierto? Por decir rata, rata o zata. ¿Mm? Entonces, eso es muy importante también, ¿no? Conocer. Entonces, vemos que esta tabla de fonos son fonos porque están entre corchetes, ¿no es cierto? Entre corchetes, y sabemos que son sonidos, ¿no? Al estar en esa forma, en esa representación. Vamos a representar, a ver, este sonido, ¿no? Tiene su naturaleza, ¿no es cierto? Es agresiva porque se produce en el proceso de expiración, ¿no es cierto? Aprovechamos, ¿no?, la fuerza expiratoria que viene de los pulmones, el aire, ¿no es cierto?, desde el interior hacia el exterior. Por eso indicamos, ¿no?, la direccionalidad. Luego, según el criterio, ese es el proceso de la respiración. Según el criterio del velo del paladar, ¿cierto?, me indica si este velo cierra el paso a la cavidad nasal para que el sonido se realice exclusivamente por la cavidad oral. Por eso este sonido es oral, ¿no es cierto? El velo, el paso hacia la cavidad nasal está cerrado. Luego tenemos el criterio del punto de articulación. El punto de articulación, ¿no es cierto?, me indica que es labio dental. ¿Qué quiere decir? Solo me indica que interviene, ¿no es cierto?, el labio inferior y los incisivos superiores. Eso lo denominamos labio dental. ¿Y qué me dice cómo se encuentran estos articuladores? El modo de articulación me dice si está en contacto total, si está aproximado únicamente o si tiene dos momentos, ¿no? Como vemos aquí es fricativo, quiere decir que, ¿no es cierto?, el labio inferior y el incisivo superior se aproximan, ¿no?, pero no entra en contacto, va a generar una fricción, ¿no? El sonido va a realizarse con dificultad, pero se realizará. Si la lengua asume una posición ahí, ¿no? En este momento hemos hecho entonces punto de articulación, modo de articulación, hemos hecho el criterio de la salida de la corriente de aire o proceso de respiración y también el velo del paladar. Nos falta si el sonido es sordo o es sonoro, ¿no? Entonces este sonido es sordo. Entonces utilizamos la simbología. Quiere decir que las cuerdas vocales están estáticas y la glotis abierta, ¿no? Entonces hemos llegado a generar este sonido, ¿no? Este diagrama articulatorio es equivalente a su simbología fonética, ¿no?, ¿ya? Es equivalente, o a sus rasgos, ¿no? Sus rasgos, ya sabemos, ¿no? Decimos sonido agresivo, oral, labio dental, fricativo y sordo, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos fonética, en fonética, ¿no es cierto?, para describir un fono, podemos decir el sonido, ¿no? O podemos indicar sus rasgos, ¿no? Labio dental, fricativo, sordo, agresivo, oral. O bien podemos realizar el diagrama. Esos tres son equivalentes, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto es importante siempre practicar, ¿no es cierto?, porque nos permite, ¿no?, manejar estos criterios para el análisis, ¿no? Sigamos avanzando. Entonces, vamos a la descripción. Otro aspecto importante ya en el análisis, para el análisis, en este caso, fonético fonológico, es, por ejemplo, utilizar una metodología, ¿no?, un método que nos permita distinguir de los fonemas y los alófonos, ¿no? Entonces, estos, por ejemplo, vemos acá, ¿no?, se distinguen a partir de pares mínimos, ¿no? Cuando tenemos un par mínimo como casa y cara, por ejemplo, ¿no?, vemos un par mínimo, ¿no?, que únicamente varía en un elemento, fónico en este caso, ¿no? El contexto es el mismo, ¿no? Si
estos elementos, ¿no es cierto?, nos remiten a significados diferentes, ¿no? Entonces hablamos de que tienen una propiedad distintiva, una característica distintiva. Y al decir eso, que distinguen el significado de la palabra, entonces no pueden ser alófonos, ¿no? Como resultado tenemos que son fonemas, ¿no? Entonces, este es el sistema que nos permite dilucidar, ¿no?, que estos dos sonidos, sobre todo, son distintivos, ¿no? Por tanto, tienen sus correspondientes, ¿no?, como fonemas, ¿ya? Entonces, casa y cara, obviamente, son diferentes. Vamos a ver acá otro ejemplo. Vamos a contrastar, por ejemplo, gallina y gallina, ¿no? Están involucrados dos sonidos también, ¿no? Pero vemos que estos nos remiten a un mismo significado, ¿no? Entonces, estos no pueden ser fonemas, ¿no?, en este contexto, ¿no? En este contexto no pueden ser fonemas, ¿no? Únicamente, ¿no?, llega a tener este fonema, ¿no?, porque el otro ya conocemos como una variante, ¿no?, que es el yeísmo, ¿no? Entonces, esta prueba es importante, ¿ya?, poder realizarla para identificar fonemas y alófonos, ¿no? Muy bien, ahora sí, entonces vamos a pasar a la parte también práctica de identificación de procesos, ¿no? Esto es muy importante. Muchos quizás quieren saber más sobre lo que es la transcripción, sobre algunos procesos vamos a ir revisando, ¿ya? Pues espero que hayan conseguido poder su audífono. A veces, ¿no?, vamos a escuchar un audio. Yo les ustedes van a escuchar, ¿no es cierto?, el audio y a ver, van a participar. Lo que yo quiero que identifiquen es qué les llama la atención desde el punto de vista fonético, vamos a decir, qué les llama la atención de esta emisión, ¿no?, de este registro, ¿ya? Es muy importante, ¿no es cierto?, ya ir revisando esto para ganarse, ¿no? Entonces, revisen siempre también su micrófono, por favor, de alguien que está activado, ¿no? Entonces, voy a reproducir, ustedes van a escuchar y luego pueden participar, ¿ya? Indicándome qué les llama la atención o qué sonidos tal vez está interviniendo, ¿no? A ver, escuchemos, ¿ya?, la primera emisión. Sí. Ay, como el toro pastilla de eso. Así que si quieres prevenir todos esos trastornos, Muy bien, ¿quién me quiere decir? A ver, ¿qué le llama la atención? ¿Quiénes han podido escuchar? Así que si quieres prevenir todos esos trastornos, Muchas veces hay que ejercitar, ¿no?, lo que es la audición, porque a la hora de transcribir fonéticamente nos podemos dejar llevar, ¿no es cierto?, por una concepción, ¿no?, global, tal vez. Pero recordemos que transcripción fonética, ¿no es cierto?, trata de representar el habla real, ¿no?, tal cual el hablante emite, ¿no es cierto?, un sonido. Por lo menos es lo que se intenta, ¿no? Entonces vamos a ver acá, ¿no? Esta es la transcripción, ¿no? así que si quieres prevenir todos esos trastornos, Lo que podemos observar acá, ¿no?, tendré aquí la transcripción. Vemos, ¿no?, recordamos un poco, ¿no? Para la transcripción fonética lo que tenemos que hacer es usar precisamente los corchetes, ¿no?, que me indica que esta es una representación del habla, ¿no?, en base a un registro, con base en un registro, ¿no? Es importante también destacar que la transcripción fonética se realiza siempre o casi siempre, no es la parte más adecuada de decir de un audio, ¿no? Si yo digo transcriban de un texto, yo no voy a saber a qué variedad, ¿no? Y no sé a qué habla particular me puedo remitir, ¿no?
el hablante ya de por sí, desde su procedencia, de sus rasgos, ya nos indica ciertas características, ¿no? de habla. Entonces, considerando ello, ¿no? Aparte del uso de los corchetes, que me diga que es una transición fonética, también utilizamos lo que denominamos como el acento o la intensidad, ¿no? Como el castellano es una lengua de sílabas, ¿no es cierto? Nosotros podemos también reconocer, podemos poner en este caso la intensidad como tilde o como apóstrofe al inicio de la sílaba con mayor fuerza, ¿no es cierto? Entonces aquí dice, así que, ¿no es cierto? Así que si quieres prevenir todos esos trastornos, ¿no? Entonces, uno de los procesos que vamos a ir revisando acá, ¿no? Es precisamente este sonido, ¿no? ¿Por qué está fricativizado? Entonces aquí vemos la fricativización de este sonido, ¿no? Porque el hablante en realidad lo que debería usar es ¿no? Este fono. Pero para el hablante no adopta este fono, ¿no? Lo que adopta es ¿no? Porque en este contexto, para decir vaca, ¿no? Lo realizamos precisamente con este fono, ¿cierto? Porque los labios intervienen vaca. Algunos pueden distinguir, decir vaca, ¿no? En donde interviene el labio inferior y el incisivo, ¿no? Superior. Entonces nosotros en nuestro contexto hemos perdido este contraste, ¿no? Esto usamos casi en todos los contextos, que debería también entrar esto, ¿no? Pero acá debería ser de forma oclusiva. ¿Pero por qué está de forma fricativa? Entonces aquí ya empezamos a conocer lo que son las reglas, ¿no? Ciertas reglas de asimilación. Este es un proceso natural, que por la continuidad del habla, los sonidos llegan a influir, ¿no? Unos a otros. Y como esta vocal, ¿cierto? Es un sonido continuo, ¿no? Hemos visto que no presenta obstrucción. Y como es otro sonido oclusivo anteriormente, ¿no? Pues presenta obstrucción total, lo que hace es generarse una apertura como fricativa, ¿no? Por eso se ha fricativizado. Quiere decir que esta vocal influye mucho para que este sonido siguiente se fricativice. Y cuando se da en este sentido, hablamos de una asimilación progresiva, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿no? Para a la hora de transcribir, siempre que exista, ¿no? En este caso, este contexto, vamos nosotros a remitirnos a lo que es la fricativización, ¿ya? Y aquí precisamente está esta regla, ¿no? Dice, ¿no? Estas consonantes oclusivas, ¿no? Estas consonantes que estamos viendo acá, ¿no? Bilabial, alveolar, velar, ¿no? Se fricativiza, ¿no? De esta manera, cuando le antecede un sonido continuo. Esos sonidos continuos pueden ser las vocales, ¿no? O algunas consonantes, ¿no? Que hemos visto acá, ¿no? La vibrante simple, el líquido lateral, alveolar, y el sonido fricativo, sordo, alveolar, todos son alveolares, ¿no? Estos también son continuos. Por ejemplo, acá tenemos, este sonido se está fricativizando. Por ejemplo, en esta emisión, dice, es bonito. Es bonito. Acá, ¿dónde está la fricativización? Acá tendría que estar el sonido oclusivo, ¿no? Pero como este sonido que le antecede es y es un sonido continuo, ¿qué ha hecho? Ha hecho que se asimile, ¿no? Y se realice como fricativo, ¿no? Hay continuidad. Es bonito. El sonido, ¿no? Es bonito, bonito, ¿no? Es bonito. Lo mismo ocurre con alba, este sonido influye, ¿no? Aquí está. Y aquí una vocal, ¿no? La A hace que se fricativice, ¿no? Entonces hablamos de una asimilación progresiva, ¿no? Este sonido. Ahora, este otro segmento también se fricativiza, como interdental, ¿no? La vocal, de igual manera, ¿no? Hace que se fricativice. Esta vocal también hace que se fricativice, ¿no? Entonces, la vocal que le antecede, el sonido continuo es lo que hace que se asimile. Lo mismo acá, esta vocal hace que se asimile, ¿no? Que se fricativice, ¿no?
Y también acá, ¿no? Vemos esta vocal, ¿no? Así que se fricativiza, ¿no? En agrio, agrio, el grillo, acá también, ¿no? En algo, ¿no? Se va fricativizando. Entonces, esta regla es muy importante también para aplicar en la transición fonética, siempre percibiendo que no existe una pausa, ¿no? Si en el habla hay una pausa acá, entonces llega a romper el continuo fónico, entonces nosotros ya no podemos fricativizar. Acá, si hay una pausa, entonces vamos a tener que usar el oclusivo, ¿no? Entonces, por la velocidad del habla, por la continuidad del habla, entonces ocurre este proceso de la fricativización, y eso es lo que hay que prestar, en este caso, la atención, ¿ya? La fricativización, entonces, de ciertos sonidos, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos que este es un caso de fricativización, ¿no? Y este otro también ya podemos explicar, ¿no? ¿Por qué es fricativo, se ha fricativizado? ¿Por qué esta vocal ha hecho que se fricativice? ¿No? Hace un momento hemos visto esa regla, ¿no? De la fricativización, pero está fricativizado, ¿no? Ahora, otro aspecto que llama la atención en esta emisión es precisamente el hecho de que se inserte un sonido, ¿no? Porque en el habla, nosotros dice trastorno, ¿no? Es decir, esta nasal, ¿no? Está siendo insertada en un contexto que no se considera, ¿no? Que esté ese sonido. En realidad es trastorno, ¿no? Trastorno, si ustedes buscan también en el diccionario, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, acá vemos otra característica, ¿no? Es decir, vamos a revisar acá. Es un caso de inserción, ¿no? Es decir, cuando un sonido se inserta, ¿no? Y podemos nosotros denominar como epéntesis ese fenómeno que estamos ahora caracterizando, ¿no? Y ocurre que se insertan ciertos sonidos, ¿no? Al interior de la palabra, como hemos dicho, en trastorno, es la nasal, trastorno, ¿no? En vez de trastorno. Y tenemos otro ejemplo, ¿no? Aprende, ¿no? Es una misión adecuada, pero en un hablante puede ocurrir una variación y puede decir aprende, ¿no? La inserción de una vocal al interior de la palabra. Lo mismo acá, ¿no? Que en este caso es que den, ¿no? Bueno, no tendría que existir, mención correcta, ¿no? Que den su cuota, ¿no? Que den clases, por ejemplo, ¿no? Pero aquí que dean, ¿no? Está insertando, ¿no? Sonido. Entonces, de repente, si se ocurre cuando se inserta un determinado fono al interior de la palabra, ¿no? Puede ser vocal o consonante, ¿no? Pero también podemos asociar a otro fenómeno que también es un caso de inserción, pero se da al final de la palabra, ¿no? Al final, una paragoge, ¿no? Una emisión adecuada, nadie, ¿no es cierto? Pero hemos registrado, ¿no? Nadie, ¿no? Alguien se queda cruce, ¿no? Nadie, ¿no? Entonces aquí vemos que está insertando, ¿no? Y también acá vamos a revisar la palabra reloj, ¿no es cierto? Estoy en el reloj, ¿no? Estoy en el reloj y tengo un registro aquí, dice, estoy en el reloj, ¿no? Entonces una vocal O se está insertando ahí, ¿no? Relojo. Es un caso de parágoge también, ¿no? Entonces muchas veces en el habla se insertan ciertos sonidos en determinadas posiciones, ¿no? Cuando se inserta al inicio, por ejemplo, se llama prótesis, ¿no? Cuando se inserta al interior se llama epéntesis y cuando pues se inserta al final, ¿no? Parágoge. ¿Ya? Entonces eso también es importante observar lo que se da en el habla. Bien, entonces aquí abajo también podemos observar su espectro acústico, donde vemos estas manchitas oscuras, hablamos de la intensidad, ¿ya? Si ustedes van a escuchar el audio, ¿no es cierto? Hace énfasis en esta parte, ¿no?
Así que quieres, ¿no?, prevenir, ¿no? ¿Ver? Y les voy a... Bueno, este es el otro video. Este. Así que si quieres prevenir todos esos trastornos, Así que si quieres, ¿no? Entonces, si nosotros podemos escuchar un así poco que si quieres prevenir todos esos y con trastornos, audífonos, ¿cierto? Vamos a poder encontrar. Y claramente en la onda nosotros podemos observar acá, ¿no?, esta parte, quieres, ¿no? Quiere, hay mayor amplitud de onda, ¿no? Entonces hay mayor intensidad, por eso aquí está más oscuro. Y aquí vemos que la curva, ¿no?, de la entonación está alta, ¿no? Entonces aquí evidentemente se está dando lo que es la entonación en esta parte, ¿no? Eso está muy bien, ¿no? Por otra parte, aquí en esta secuencia, así, ¿no?, en la I, fíjense, ¿no?, de la vocal I correspondiente, ¿no? Y también, ¿no?, aquí todo, ¿no? Entonces es muy importante también en la entonación, porque vamos a ver más adelante en otro ejemplo que varía, ¿no? Nosotros podemos transcribir, ¿no?, al oído, así, y cuando enseguida la entonación, o en este caso hablamos de la intensidad, se presenta de manera diferente, y estos instrumentos nos ayudan a validar tal realización, ¿ya? Bueno, entonces con esta transcripción hemos visto la fricativización y también lo que es un caso de inserción. Vayamos ahora al otro audio. Vamos a tener aquí, son audios pequeños, tenemos 5 casos, estamos en el 2. Es importante, ¿no?, también revisar. y les voy a enseñar, 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 ¿no? y les voy a enseñar. Bueno, aquí tenemos ya la transcripción. Lo que llama la atención son las pausas, ¿no? Vamos a escuchar. Y les voy a enseñar. A ver, y les voy a enseñar, ¿no? Hay pausas, ¿no? 10 pausas cortas las representamos con una base, ¿no? Pausas cortas. Pausas largas con 2 bases, ¿no? Eso también es una convención, ¿ya? Y estas pausas, fíjense, se reflejan en el audio, miren. Aquí está la pausa, ¿no? Está la pausa, ¿no? Entonces yo estoy siendo más objetivo, ¿no?, cuando voy a poner la pausa. Y en enseñar, pues vemos que todo es continuo, ¿no? ¿Qué nos llama la atención acá? Esta parte, ¿no? ¿Qué diferencia entre decir voy a enseñar, a ver, voy a enseñar, ¿no? ¿Qué está ocurriendo acá entonces? Lo que está ocurriendo, ¿no?, es un caso en el que un sonido llega a constituir ya una sílaba o la otra palabra, ¿no? Entonces llamamos como el linking, ¿eh? Entonces es diferente, ¿no? Voy a enseñar, ¿eh? Este está confirmando una sola palabra, ¿no?, con su propio núcleo, ¿no? Eso es algo interesante, ¿no? Pues para eso usamos esa forma, ¿no?, de ligar. Tiene que ver a la organización que se da. La otra palabra ha desaparecido, ¿no? Se ha fusionado a la anterior. Y también vamos a utilizar aquí la simbología fonética. Esta es la ñi, ¿cierto? Enseñar, ¿no? Y en esta sílaba precisamente está la entonación, fíjense, ¿no? Acá vemos los picos, ¿no?, altos, ¿no? Aquí también tenemos la altura, ¿no? Enseñar, ¿no? Vamos a aprovechar para hablar sobre la nasalización, ¿no? Está nasalizando. ¿Por qué se nasaliza, no? ¿En qué contexto se nasaliza? Entonces hablamos de la nasalización vocálica, ¿ya? ¿Cuándo se nasaliza una vocal? ¿No? En 2 contextos, ¿no? Un contexto cuando una nasal aparece al final de sílaba. Por ejemplo, acá aparece esta nasal, esta es una sílaba, ¿no? Ba, lon, 3 sílabas. Cuando aparece al final de sílaba, la vocal precedente se nasaliza, usamos la virgulilla, ¿no? Entonces este sonido ya no simplemente es
un sonido oral, sino es nasal a la vez, oronasal, ¿no? Quiere decir que para decir la vocal U se va a realizar por ambas cavidades, oral y nasal, ¿no? U, ¿no? Un balón. Y lo mismo acá, tenemos esta nasal, final de sílaba, entonces por eso está nasalizado también acá, ¿no? La vocal O. Es un contexto, ¿ya? Nasal final de sílaba, vocal precedente se nasaliza. El otro contexto es internasal, vale decir que está rodeado de sonidos nasales, como en manta. Entonces, como está en un contexto de sonidos nasales, la vocal se nasaliza, ¿no? Ese es un proceso natural también, ¿no? Que ocurre, ¿no? en la lengua castellano, ¿ya? Que modifica, ¿no es cierto?, a la naturaleza que tenía inicialmente un sonido. Muy bien, entonces hemos revisado en este caso las pausas, una idea de identificar, también la intensidad, ¿no? Y hemos hablado sobre la nasalización. Vamos con el audio 3. ¿Qué vemos acá? Es claramente la plantilla definitiva. Es claramente la plantilla definitiva. Entonces, en plantilla escucharemos la entonación, en este caso eso es lo que hay que revisar, ¿no? Bueno, en este caso decimos la intensidad, ¿no? Es claramente la plantilla definitiva. Aquí tenemos la transcripción, entonces. Es claramente la plantilla definitiva, ¿no? También vemos aquí lo siguiente. Lo que tenemos que tomar en cuenta acá, conocemos por qué se ha fricativizado, ¿ya? Porque aquí esta vocal ha hecho que se fricativice, ¿no? Lo mismo acá, se ha fricativizado, esta vocal ha hecho que se fricativice, ¿no? Procesos de asimilación. ¿Por qué se ha nasalizado acá? Porque está en un contexto internasal, ¿no? Por eso, tenemos explicado también, ¿cierto? Y aquí, plantilla, nasal final de sílaba, vocal presente se nasaliza. Entonces, pues ya conocemos, ya podemos describir. Lo que nos importa acá es ahora esto, ¿no? Este sonido corresponde al patrón fonético del hablante, es decir, a la variedad de habla. No dice plantilla, ¿no? Plantilla, ¿no? Si ustedes van a escuchar el audio. ¿No? Y pues nosotros tenemos que representar el sonido al cual hace referencia, ¿no? A la variedad, en este caso de alguna variedad de la Argentina, ¿no? Plantilla. Ahora, también sobre en este caso, la intensidad, ¿no? Es claramente, ¿no? Podemos nosotros constatar, ¿no? Que sí, evidentemente, aquí está, ¿no? Es esta parte, ¿no? Donde sí está la altura, ¿no? La intensidad, ¿no? Que claramente corresponde. Aquí, nosotros podemos decir, fíjense, si no lo escuchamos atentamente o si podemos transcribir, por decir, sin un recurso así visual, podemos decir plantilla, ¿no? Aquí podemos poner, ¿no? Lo que es nuestra mayor intensidad, ¿no? Pero revisando, eso no ocurre, ¿no? Lo que está ocurriendo es que en esta primera parte donde existe esta mayor elevación, ¿no? ¿Ya? Y le vamos a revisar, ¿no? Entonces, es claramente la plantilla, ¿no? No es plantilla, plantilla. Y lo mismo aquí, podemos decir definitiva, automáticamente acá podemos poner, ¿no? La intensidad. Pero según el registro, miren, está en esta parte, ¿no? La altura, y corresponde a esta parte de la emisión, ¿no? Entonces, cada habla es muy particular, ¿no? Cada realización. Y nosotros podemos poner tal vez un criterio muy genérico, ¿no? Cosa que escapa, y este instrumento nos sirve, ¿no? Para poder identificar, ¿no? Esto que estamos revisando, ¿no? Es muy importante tratar de representar lo más
objetivo posible, ¿no? La representación de la, en este caso, intensidad, ¿no? Entonces aquí vemos esta sílaba, esta sílaba, ¿no? Y esta sílaba, ¿no? Corresponde a estos picos en realidad, ¿no? Bien, entonces esto también es importante. Vamos avanzando. Ahora tenemos aquí otro cuarto, ya vamos a ir terminando con un quinto. Obviamente que podemos haber hecho más, ¿no? Pero es importante, es lo que vamos a realizar nosotros. A ver, escuchamos. Bien, entonces aquí la mayoría de China habla español, mayoría, ¿no? Lambda cisma existe ahí, ya. Entonces esto es lo que estábamos utilizando, ¿no? Si nosotros vamos a seleccionar, por ejemplo, la palabra mayoría, vamos a utilizar este rango. Falta todavía un poco más. ¿No? Nos podemos decir mayoría, ¿no? Podemos poner la entonación en ría, ¿no? Pero si vemos la curva melódica, fíjense acá, ¿no? Está al inicio, ¿no? Aquí todavía, ¿no? Región. Y además aquí observamos que ahí está la más oscuro, ¿no? Donde hay más intensidad. Entonces está en la primera parte, ¿no? Si nosotros vamos a ir a nuestra transcripción, aquí vamos a usar, tenemos estas herramientas, ¿no? Entonces, más que decir mayoría, ¿no? Mayoría, ¿no? Entonces acá está, ¿no? El acento, ¿no? Y acá también. Entonces vamos a ver aquí cómo vamos a ver. Utilizamos acá, ¿no? El acento para poder utilizar, ¿no? Un acento primario, ¿no? Pero también acá existe, ¿no? Un acento secundario, ¿no? Entonces nos permite poder visualizar, ¿no? En este caso, esta parte, ¿no? Mayor elevación, un poco también de elevación, hay como dos acentos en la palabra, ¿no? Después, la siguiente parte, China, a ver, vamos a analizar en qué parte está. Aquí. Aquí. China, ¿no? Aquí están China, ¿no? Es esa parte, ¿no? Chinas. ¿No? Aquí está, ¿no? La curva de la entonación, ¿no? Entonces, nosotros aplicamos, ¿no? Acento, ¿no? Aquí. ¿Qué más hacer? Habla, ¿no? Hablas, ¿no? Claramente aquí en la primera, ¿no? Habla, parte, ¿no? Aquí está. Entonces, nosotros
Nos valemos de esta. Voy a poner entonces, español. Es lo último que vamos a verificar. Esta parte, ¿no? Español. ñol, ¿no? Esa parte de ñol está bien, ¿no? Los picos y la intensidad, ¿no? Entonces, nosotros agregamos esto. Aquí. Bueno, hemos completado, ¿no? Este es el alfabeto, ¿no? Que ustedes pueden encontrar en la red. Solo ponen el full IPA, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no?, los marcadores diacríticos, la simbología, ¿no? Y también por celular, ¿no? Y podemos copiar, ¿no?, al destino que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces vamos a volver aquí a poner el acá, ¿no? Entonces hemos completado, ¿no es cierto?, centro primario, secundario. Tenemos fricativización que hemos explicado, ¿no es cierto? Acá en esta parte únicamente podemos explicar mayorías, ¿no? Cuando se realiza, en vez de este sonido, se realiza el líquido lateral, entonces hablamos de un caso de lambdacismo, ¿no? Mayoría, ¿no? Entonces, eso también es más que un proceso fonético-fonológico, corresponde al patrón fonético del hablante, ¿no? Una variación, ¿ya? Muy bien, vamos al último, y vamos a ir cerrando al último registro, a ver. Tenemos un audio también. Contra esta enfermedad, contra esta enfermedad, contra esta enfermedad. Está más fuerte esto, ¿no? Contra esta enfermedad. Ya, ese segmento, ¿no? Contra esta enfermedades. Entonces hay algunos aspectos que hay que tomar en cuenta acá, ¿no? Vemos, primero, este hablante es de nuestra región, entonces este sonido pues se realiza de forma dentalizada y por eso es que dentaliza la nasal, ¿no? Es el que vamos a revisar enseguida, ¿no? Está dentalizando la nasal. Esta nasal se ha dentalizado porque este sonido que le sigue es dental, ¿no? Alveolar, dental. La nasalización ya entendemos, ¿no? Cuando aparece una nasal al final de la sílaba, se nasaliza, ¿no? Ahora, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Yo podría haber hecho contra esta enfermedad, ¿no? Pero escuchando bien el audio, ¿no es cierto?, podemos dilucidar que en realidad no dice eso, ¿no? Contra esta enfermedad. ¿Qué ha pasado en esta parte, no? ¿No? Contra esta enfermedad, ¿no? Había este encuentro de vocales, ¿no? En el cual esto se ha dividido, ¿no? Y ha prevalecido esta, ¿no? Contra esta enfermedad, Entonces aquí ha habido un caso en el que se ha formado una sola sílaba, ¿no? De dos palabras, ¿no? A una sola sílaba, han formado una sola palabra, fonéticamente hablando, ¿no? Contra esta enfermedad. Y lo que encontramos es una asimilación de las nasales, acá, ¿no? De la nasal. Este sonido se ha labiodentalizado porque le sigue un sonido labiodental, ¿no? Esta asimilación ya se da de forma regresiva, ¿no? Este sonido influye a este otro, que en realidad era esta nasal, ¿no? Pero como este es labiodental, entonces se labiodentaliza, ¿no? ¿Ya? Y esas reglas vamos a revisar ahora de las nasales, ¿no? Vamos a ver. De la nasal. Bueno, aquí tenemos varios, ¿no? Tenemos aquí en primer lugar de la nasal bilabial.
Es decir, inicialmente tiene que ser el sonido alveolar, pero se va a bilabializar, ¿no? ¿Por qué? Porque siguen sonidos bilabiales, ¿no? Por ejemplo, una secuencia como conmigo, ¿no? Claro, yo enfatizo, pero en la velocidad del lado conmigo, ¿no? ¿Ya? Conmigo. Ahora, si digamos, tenemos una secuencia como son buenos, vamos a decir, ¿no? Son buenos, vamos a poner aquí, ¿no? Una secuencia. Son buenos, ¿no? Y no hay pausa acá, entonces como esto es bilabial, es lo que va a ocurrir es que esta nasal se va a realizar como bilabial, ¿no? Son buenos, ¿no? Y esto se va a nasalizar porque estamos hasta el final de este sílabo, ¿no? Entonces esto ocurre, influye para que se vuelva o se realice como bilabial, a eso llamamos este primer caso, ¿ya? Vayamos al segundo, el de la palabra, ¿no? Como decía, enfermo, es porque este sonido le sigue, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo, informar, este sonido se va a labio dentalizar, ¿no? Informar, está labio dentalizando. Existe esa asimilación también. Ahora, si nosotros podemos decir envidia, ¿no? También puede ingresar, pero el sonido que le sigue tiene que ser este labio dental, ¿no? Envidia. El sonido entonces, ¿no? Labio diente, ¿no? Es el que se articula. Luego pasamos también al sonido interdental. Cuando se interdentaliza, cuando le sigue un sonido interdental como este que nosotros no usamos, en la palabra once, onza, ¿no? Esta nasal, como este sonido es interdentalizada, ¿no? Y ahí está esa marca diacrítica que indica que esta nasal es interdental, ¿no? Onza. Entonces hablamos de esta interdentalización. Luego tenemos la dentalización. En el contexto del castellano andino, usamos estos sonidos dentales. Entonces, ¿cómo usamos? Influye para que usemos esta nasal, como en la palabra tanto, ¿no? Aquí ha resultado como nasal interdental, porque ha asimilado el segmento circundante, ¿no? Luego tenemos el palatal, ¿no es cierto? Cuando decimos una palabra como gancho, ancho, en ningún momento, por ejemplo, el ápice de la lengua entra en contacto con los alveolos. Más al contrario, vemos que el sonido se realiza como palatal. Ancho, ¿no? Ancho, pues acá, ¿no? El sonido. Acá también, ¿no? Entonces, estos sonidos hacen que la nasal que le antecede se realice como palatal. De palatal a palatal. Y no como alveolar. Estas son reglas importantes, ¿no? Para la transcripción también, porque son procesos que ocurren de forma natural. Y finalmente tenemos la velarización. Estos sonidos que son velares hacen que se velarice la nasal, y la nasal velar es esta. Tenemos en la palabra ángel, ¿no? ¿Por qué esta nasal se ha velarizado? Porque el sonido que le sigue es velar, ¿no? Estos son velares, ¿no? Puede decir mango, ángel, ¿no? ¿Ya? Y estas reglas, ¿no? Son muy importantes para la transcripción, ¿no? Porque los sonidos se asimilan, ¿no? A sonidos del entorno, ya sea de forma progresiva o de forma regresiva, ¿no? Muy bien, entonces lo que hemos realizado, ¿no es cierto?, hasta este punto es precisamente considerar, ya como conclusión, considerar la distinción entre fonema y los fonos, o sonidos del lenguaje, cuál es su naturaleza. Asimismo, hemos podido ver los sistemas, el sistema fonológico del castellano, también
un sistema, bueno, en este caso un registro fonético, ¿no? Y también vamos a empezar a identificar algunos procesos que se están presentando, ¿no? En algunos registros, ¿no? Todo esto nos ayuda, ¿no? Para la práctica analítica, ¿no? Obviamente hay que incorporar siempre más instrumentos, ¿no? Para generar mayor objetividad, ¿no? Porque tal vez cuando hacemos un dictado, nosotros podemos poner, ¿no? Por ejemplo, la intensidad, o no puedes reconocer bien una cualidad de un sonido. Nos tenemos que valer de ciertos instrumentos también, ¿no? Ahora con la tecnología también, para poder generar, ¿no?, unos estudios, ¿no?, con mayor importancia también, ¿no? Bueno, creo que hemos llegado hasta este punto, ¿no es cierto? Yo les agradezco. Si alguien tiene alguna consulta, tal vez, algún comentario, ¿no? Esto de la fonética y fonología es siempre un campo que lleva, ¿no es cierto?, que nos lleva a poder reflexionar sobre cómo se usa el habla, ¿no?, en un determinado contexto, qué variedades existen, más que todo en nuestro contexto, ¿no?, porque en cada lugar van a existir los estudios, ¿no?, que también van a dedicarse, ¿no es cierto?, a poder realizar este contraste, y ese es el trabajo que tenemos. Muchas gracias, licenciado Velarde, por su tiempo. También ahora a la sala, compañeros, ¿alguien tiene una consulta respecto a todo lo que el licenciado ha ido exponiendo? Adelante, Stephanie. La expresión que habló, creo. Por ejemplo, hay, por lo general, la palabra oscuro, se puede decir oscuro o se puede decir obscuro. ¿Sería una inserción decir obscuro o no? Ya, una distinción entre oscuro y obscuro, ¿no? Sí. Ya. Ya. En este caso, cuando vemos que la lengua, ¿no es cierto?, delimita variedades como aceptables, ¿no?, cosa que no ocurre con trastorno y trastorno, ¿no? Entonces, obviamente, si está avalado por el sistema ambos usos, entonces empezamos por el punto de partida que son válidos, ¿no?, ambas formas, en el plano de la lengua, ¿no? Ahora, si hablamos del punto de vista fonético, ¿no?, si van a tomar en cuenta que esta es la forma más prestigiosa, vamos a decir, ¿no?, y si insertamos, ¿no es cierto?, este otro sonido acá, entonces sí vamos a considerar como un caso de inserción, ¿no? Va a depender de la concepción, de la perspectiva, ¿no? ¿Ya? Pero como se dice, ambas son válidas, ¿no? Entonces, como variantes están aceptables, ¿no? Pero si nosotros consideramos a oscuro como una forma prestigiosa, y a oscuro, pues ya no vas a darle otro valor, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso se va a considerar como una inserción, porque se está insertando también, ¿no? La inserción que es de que un sonido se inserta en un contexto, ¿no?, y que muchas veces hasta en la evolución de la lengua se ha llegado a normalizar, ¿no? Entonces, cuando se inserta un sonido, sí es un caso de inserción, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la gramaticalidad, de la validez de la lengua, es también lo que va a ir apoyando, ¿no? Gracias, licenciada. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta, compañeros? Dale, Janet. Muy buenas noches, licenciada, licenciado. Primero, agradecer al licenciado por toda la explicación que nos
nos dio a conocer. Yo tengo más que consulta sería, ¿qué se puede hacer en los casos cuando se escucha la palabra, cuando alguien está hablando, por ejemplo, llave, llave, que son dos fonemas que a veces lo utilizan en el habla? ¿Qué práctica o qué, para corregir en este momento, qué se puede hacer, licenciado? Esa era mi consulta. Ya. ¿Cuál es el trabajo que podemos realizar para que nuestros hablantes de alguna manera mejoren la pronunciación o se enmarquen más en la norma, digamos, ¿no? Es verdad, ¿no? Hay muchas variantes, ¿no? Por ejemplo, como decíamos, llave, ¿no? Entonces, llave, ¿no? Llave. Vamos a decir llave, ¿no? Llave. Entonces, puede haber más variantes incluso, ¿no? Que dependerá del contexto, ¿no? Llave, por ejemplo, es el yeísmo, ¿no? La forma correcta. Este sonido que conocemos como el está perdiendo un terreno, vamos a decir, ¿no? Se está perdiendo su distintividad en muchas regiones de países vecinos incluso, ¿no? Ya llegan a ser más yeístas. Entonces, esta variación, por ejemplo, un poco ya contradice o de alguna manera entra en conflicto, ¿no? con una premisa tal vez que se dice que se habla como se escribe, ¿no? Cuando existe esta variedad, entonces esa premisa ya no es tan absoluta, ¿no? Y lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Para ejercitar, obviamente, esta es la forma, ¿no? Más que está en consonancia, ¿no? Con la gramática, con las reglas. Y estas son realizaciones, ¿no? Que no trascienden la escritura, obviamente, ¿no? Pero quizás con el proceso evolutivo puede que sí. Para ejercitar, entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es, si nuestro hablante es yeísta, dice llave, ¿no? Está usando ¿no? Esta representación frente a ¿no? Están emparentadas, ¿no? Porque son palatales, ¿no? Lo que hay que hacer es precisamente distinguir, ¿no? Que este sonido, por ejemplo, es lateral, ¿no? Cuando, si nosotros hacemos el diagrama, sale por los lados de la lengua, ¿no? Y a muchos les cuesta decir este fonema, algunos, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer es, primero, tratar de explicar cómo los órganos articuladores, ¿no? Adoptan la posición para este sonido, ¿no? Y tenemos el cuerpo, el medio dorso de la lengua que se eleva hacia el paladar duro, ¿no? Que entra en contacto, pero el aire fluye por los lados, ¿no? ¿no? En cambio, para este otro sonido, y, ¿qué es lo que ocurre? Solo el medio dorso se aproxima, ¿no? Hacia el paladar, ya no entra en contacto, ¿no? ¿no? Llave, el otro, llave. Entonces, lo primero que se puede hacer, ¿no? Para ejercitar es hacer la conciencia, ¿no? La conciencia de cómo se emiten estos sonidos, ¿ya? Y lo otro son ciertos ejercicios, ¿no? También podemos ir buscando, ¿no? Combinaciones, ¿no? Distinguir, ¿no? Por ejemplo, son distintivos estos dos, ¿no es cierto? Podemos decir llama, ¿no es cierto? Frente a su variedad que se llama, ¿no? Entonces, el trabajo que tenemos que iniciar es a partir de ver, pues, es muy importante los diagramas, sus características, porque, claro, nuestros hablantes no saben mucho, ¿no? Pero nosotros tenemos que intentar siempre de poder sugerir, ¿no? De cómo tiene que estar la posición de la lengua, ¿no es cierto? Cómo es esa naturaleza para emitir este sonido, cómo está la actividad, ¿no? De las cuerdas vocales. Estos sonidos están emparentados, ¿no? Porque comparten el rasgo palatar, el rasgo sonoro, ¿no? Ambos son continuos, ¿no? Porque no sufren obstrucción. Si bien acá entra en contacto con el paladar duro, pero el aire se produce por los lados de la lengua, ¿no es cierto? Entonces, es un fenómeno que sí está ocurriendo, ¿no? Del yeísmo.
¿no? Y bueno, pues veremos con el tiempo también cómo va evolucionando esto. Por eso también este sonido está en peligro, al igual que este otro, ¿no? Este otro también, ¿no? Esas formas entonces van, el trabajo que tenemos precisamente nosotros, ¿no? Es el reto que tenemos que asumir, ¿no? De tratar de buscar ciertas formas, ¿no? Para poder ejercitar, ¿no? De alguna forma, intervenir. Pero primero con la reflexión, ¿no es cierto? Con esta conciencia fonológica que tenemos que tener de usar los sonidos, ¿no? Conforme a, en este caso, al sistema estándar, ¿no? Muy bien. Licenciada Teu. Gracias. Si no hay alguna otra pregunta más, agradecemos al licenciado Velarde por habernos compartido y recordado todo lo que concierne. Bueno, no es todo, ¿no? Sino es una presentación de la fonética y fonología castellana. Y como han podido ver, compañeros, estos fonemas están en las lenguas que hemos visto también el día de ayer y el día miércoles, con algunas diferencias, ¿no? Las glotales, por ejemplo, da, ja, au, y todo que se articula en el postvelar, no lo vemos en el castellano. Y de alguna forma también se asimilan entre idiomas con el inglés, ¿no? Ese es un estudio. Y si alguien, muy pocos estudios tenemos en la fonética y fonología de nuestras lenguas, aquí en nuestra habla, como decía ahí, ¿no ve? Llave, y hay muchos niños que les cuesta decir llave, ¿no? Llave. Y es con el pasar del tiempo, incluso se nos queda hasta a adultos y tenemos ese problema, ¿no? De diferenciar la L de la ya, ¿no? Entonces ahí, pero tiene su punto de articulación. Lo que tiene que trabajarse es eso que tiene que trabajarse. Y así podemos encontrar muchos otros ejemplos. Gracias, licenciado Velarde, y como ha sido compromiso de este seminario, a todos los inscritos vamos a entregarles sus certificados con sus nombres. Ruego que por favor nos hagan llegar en Word ahora, así como les hemos hecho cuando los hemos escrito, para que no haya errores en los certificados. Y por otro lado, agradecer a cada uno de los colegas quienes han estado compartiendo ese conocimiento con cada uno de nosotros, ¿no? Estamos más adelante con otras novedades también y vamos a compartir las grabaciones que van a estar subidas también en YouTube, gracias al ingeniero Daniel Calle. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad, estimados estudiantes. Jiquisin Camaya, licenciado Velarde, Jiquisin Cama, good night. See you on Monday with a lot of you. That's all. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad.